profesora y compañeros. Mi grupo es el número 7. A continuación hablaremos sobre la expresión oral y escrita. Mi grupo está conformado por mi persona, Liliana Estefany Palomino Ramírez, Alejandro Casas, Milena Neira y Dayana Sierra. La oratoria es el arte de hablar en público de manera eficaz para poder expresar muy bien el mensaje que se le quiere dar al público. Con algunas de estas técnicas sobre la expresión oral, vamos a empezar por el emisor. El emisor es aquella persona que busca dar a conocer un mensaje por medio de un canal y un código para una buena expresión. Para una comunicación efectiva se debe utilizar un canal. El canal es el cual por donde se transmite el mensaje. Y el código es el mensaje que transmite el emisor al receptor, o sea, que el emisor codifica el mensaje y el receptor decodifica el mensaje. Y el mensaje es aquello que el receptor le quiere transmitir al emisor. El ruido, que es toda señal que distorsiona el mensaje que el emisor quiere transmitir. El ruido puede ser ambiental, del canal, del emisor, del mensaje o del receptor. Bueno, seguimos con el contexto, que es la situación en la cual se genera un proceso comunicativo. También incluye factores emocionales, sociales o circunstanciales. Seguimos con el receptor, es quien recibe el mensaje del emisor, puede ser voluntario o involuntario. La voz es el instrumento principal para la comunicación, ya que con ella podemos demostrar nuestra personalidad y las intenciones que nos queremos referir al receptor. Con la postura. La postura es un importante elemento porque gracias a esta podemos establecer una cercanía durante el discurso. Por ello debemos evitar la rigidez, que es mantenernos en un solo puesto, y demostrar serenidad y dinamismo. Asimismo, la postura es el comportamiento no verbal más fácil de descifrar. Bueno, continuamos con la fluidez, que es leer y hablar de modo que las palabras broten con facilidad y naturalmente. Una persona que se expresa con fluidez no entrecorta las palabras y no las pronuncia con mucha lentitud. El volumen y el ritmo van de la mano con la respiración, ya que por medio de la respiración podemos lograr un buen tono de voz, y también el ritmo debe ir con armonía en el tono de voz, ya que no es lo mismo llegar a defender en un auditorio un ensayo a recitar una poesía. Bien, la claridad y coherencia. Empezamos con la claridad, que es la capacidad para expresarse en forma precisa. La persona que tiene firmeza, claridad y seguridad al expresarse tiene una gran ventaja en la vida. Continuamos con la coherencia, que es expresarse de manera lógica y hacer referencia a la relación que se establece entre las distintas partes de un texto y cómo busca que éste tenga una estructura y esté bien organizado. Bueno, el vocabulario. Son palabras fáciles de entender. Tener un buen manejo del vocabulario te ayudará a expresarte de mejor manera ante las personas y te permitirá presentar tus ideas con claridad. Bueno, y ahora para empezar con la expresión escrita es importante primero tener en cuenta la comprensión lectora. La comprensión lectora es un componente entre el lector y el escrito, ya que el lector busca por medio de sus conocimientos darle una coherencia al texto. Bueno, este método lo podemos comprender por medio de este cuadro, el cual puede ser ACLAC. Primero, A significa análisis de texto, el segundo, curiosidad, el tercero, leer, asimilar y también controlar. Bueno, seguimos con los niveles de comprensión lectora. En estos encontramos el nivel literal, este nivel básico de lectura centrado en las ideas y la información expuesta en el texto. Bueno, también continuamos con el nivel interpretativo, es donde exige del lector un trabajo de síntesis en el cual es localizar, descubrir e interpretar. Bueno, seguimos con los niveles de comprensión lectora. En estos encontramos el nivel literal, este nivel básico de lectura centrado en las ideas y la información expuesta en el texto. Bueno, también continuamos con el nivel interpretativo, es donde exige del lector un trabajo de síntesis en el cual es localizar, descubrir e interpretar. Bueno, continuamos con el nivel inferencial, que requiere principalmente de dos competencias. La deductiva... Continuamos con el nivel inferencial. En este requiere principalmente de dos competencias. La interpretativa, que en esta el lector hace generalizaciones y suposiciones acerca del contenido del texto. Continuamos con la deductiva. En esta el lector lee entre líneas, conecta las ideas del texto para buscar conclusiones que no están directamente expresadas. Al finalizar tenemos el nivel crítico. La lectura crítica es una forma de análisis del lenguaje que no toma el texto dado al pie de la letra, sino que busca
hacer un examen más profundo de las afirmaciones presentadas. La comunicación escrita es aquella que se expresa mediante palabras impresas o manuscritas. Para que esa comunicación escrita sea efectiva, el emisor y el receptor tienen que compartir esa comunicación. Los puntos gramaticales. Estos son signos que determinan las pausas adecuadas para la comprensión de un texto. Bueno, algunos de estos puntos gramaticales es la coma. La coma es un signo de puntuación el cual trata de delimitar unos constituyentes. Puede ser por medio de una oración o en grupos sinácticos y también en casos de cifras numéricas. Un ejemplo puede ser esto: aunque no te guste, tendrás que hacerlo. Otro: David, el contable, no ha venido en el día de hoy. El punto y coma, su vinculación es mayor que el que emplea el punto, pero menor que la coma. Un ejemplo de este es: no sabía nada con seguridad, lo intuía. Otro: habló muy claro, demasiado. Bueno, continuamos con el punto. La función del punto es señalar gráficamente el final de un enunciado, párrafo, texto, que no sea interrogativo, exclamativo o que no se cierre con puntos suspensivos. También se escribe sin separación de la palabra que lo procede y separado por un espacio de la palabra o el signo que sigue. Bueno, los dos puntos. Se escriben dos puntos ante numeraciones de manera explicativa, las cuales son precedidas de un elemento anticipador. Por ejemplo, ayer me compré 2 libros, 2 puntos, uno de Carlos Fuentes y el otro de Cortázar. La producción textual se basa en escribir textos que quieran informar a los receptores. Lo que exactamente requiere es un acto cognitivo de tratar de implementarle ideas a los receptores. Entonces ello requiere pues mucho pensamiento, tiempo y obviamente una buena lingüística para saber qué es lo que vamos a expresarle a los receptores. La oración principal rige de varios verbos que están conjugados con los demás verbos. Lo que quiere decir es como que es la oración más importante en el primer párrafo. Y la oración secundaria es lo que quería decir, sería como en 3 fases. Sería como más la primera, la segunda sería como algo como más medio semi-perfecto, para no llegar tanto así, porque lo que busqué es ampliar o tratar de explicar lo que se quiso decir en la primera oración principal. De eso es lo que quiere decir la oración secundaria. Y ahora, la oración de cierre es todo lo que se recapituló entre estas dos oraciones, que sería el resultado de estas dos, sería el resultado de la oración de cierre. Ya sería una información más clara y precisa. Bueno, seguimos con la estructura del párrafo. En ella encontramos, pues se dividen en dos: idea principal y ideas secundarias. En la idea principal son los contenidos fundamentales sin los cuales no se extiende el texto. En las ideas secundarias, ahí es donde amplían y complementan la idea principal. El papel del párrafo trata de brindar una idea principal o derivados de ella. En esto podemos dividirlo en 3 niveles. El primero es la microestructura, el cual son las ideas principales y las ideas secundarias. Y la macroestructura, el cual es el tema y el título. Y por último, la supraestructura o superestructura, que es la tipología del texto y la silueta del texto. Bueno, continuamos con las clases de párrafos. Entre ellos tenemos el introductorio, que como su nombre lo dice, introduce o presenta el tema. En muchas ocasiones no vamos a encontrar un párrafo introductorio porque se presenta directamente el tema y se da paso a la explicación. Continuamos con el informativo. En este se desarrolla una idea principal y el párrafo informativo es el que más predomina en los textos. Y la otra clase del párrafo es el enlace. El enlace es como el conector entre el último párrafo y el antepenúltimo. No es como tanto como la conclusión, porque ya que la conclusión lo que nos quiera decir es como resumir lo que fue la historia. A cambio, el enlace es como tratar de, a qué llegó la historia, no es como un resumen ni nada. Entonces, esa es como la diferencia entre el enlace y la conclusión. Ahora sí les explico más correctamente la conclusión. La conclusión lo que nos sirve es para interpretar, cómo se llegó a comprender la historia, si tenemos el mismo pensamiento que el escritor, o sea, el emisor. Eso es como recibe el mensaje el receptor. Bueno, continuamos con la acentuación, la cual es de suma importancia tanto en la lengua hablada como en la escrita. En ella encontramos el acento prosódico, que se refiere al énfasis que se coloca sobre la vocal de una sílaba. También está el acento ortográfico, que se refiere al signo ortográfico en ciertas palabras. Los conectores son como una característica del texto, ya que gracias a ellos son palabras el cual unen
frases de un párrafo al otro. Los ejemplos de los conectores, algunos son los aditivos, que son también, además, asimismo o explicativos, es decir, o sea, en efecto, rectificativos, más bien, mejor dicho, o de organización antes de nada, en segundo lugar, para terminar entre los otros. Los tipos de texto son tres: texto narrativo, texto expositivo y texto instructivo. El narrativo se trata de, pues obviamente como se dice y se lee, quiere decir que pues narra historias, puede narrar biografías, casos reales o imaginarios. Pues también hay un narrador que explica la fecha, la hora, el momento, el lugar, todo aquello que pasa en la historia. Y el texto expositivo se trata es como de presentar y analizar ideas y problemas. El caso del asunto sería como manuales, conferencias, libros de científicos, que nos quiere exponer como problemas sobre, no sé, medio ambiente, problemas en general, y también ideas en general. Entonces lo que nos quiere dar el texto expositivo, nos expone y nos habla sobre los problemas y en sí. El texto instructivo, como lo dice la misma palabra, trata de dar órdenes o donde aparecen, digamos, unas obligaciones o pasos a seguir. Alguna de estas que podemos ver son las recetas de cocina, introducciones para el manejo de algún aparato o las ejecuciones de algunas tareas. Bueno, el resumen y el ensayo. El resumen se caracteriza por ser un documento de carácter académico, el cual trata de ordenar lógicamente una idea de base de un párrafo o de alguna información. Y el otro que podemos notar es el ensayo. El ensayo es un documento que se trata de defender una idea. Se caracteriza por ser una idea personal. También el ensayo es de forma libre y tiene también una voluntad de estilo. Y ahora les voy a mostrar 6 pasos para elaborar un resumen. Primero que todo, la documentación. Trata sobre leer, digamos, el resumen de un texto. Usted, para poder sacar un resumen de un texto, usted primero tiene que leerlo y comprenderlo. Ese es el primer paso: documentación. Planeación es ya saber, ya después de que usted tenga la información y ya sepa todo lo que usted va a resumir, tener como una idea y ya ir planeándose qué es lo que uno va a hacer. Ese es el segundo paso, planeación. El tercer paso es textualización, que es como elaborar una versión preliminar, que sería como, digamos, va a ser el resumen, pero como por encima. No es tanto como que va a ser el trabajo final, sino es como que ya ir planteando más o menos la idea, cómo irá. Y ese es el tercer paso, textualización. El cuarto es adecuación, que ya sería como corregir, ya sería lo que son las palabras que uno utiliza en el resumen. Que podría, digamos, ponemos una palabra X y digan, esta palabra X no conviene acá, tal vez la pueda cambiar por una diferente, y así durante todo el texto preliminar. Entonces, y solo es ir cambiando las palabras para que se entienda mejor el resumen. Ese es el cuarto paso, adecuación. Y revisión ya es como, digamos, ya revisa todo el borrador, que sería como la fase preliminar del resumen. La revisión se basa en ya saber cómo poner las comas, que si hay ciertas palabras faltan la tilde, corregir ortografía, se basa más o menos en eso, saber si todo está bien escrito. Esa sería la quinta fase, revisión. La sexta es reescritura, que es la oración de la versión final. Ya después de que usted haya corregido todo en las anteriores fases, esa sería la reescritura. Ya volver a hacer el resumen, pero todo al margen, o sea, todo correcto, con buena ortografía, con sus signos de puntuación, como debe ser, ya con todas las ortografías corregidas y así. Eso se basa en todo, serían los 6 pasos para elaborar un resumen. Bueno, a continuación les voy a explicar 5 pasos para escribir un ensayo. En el primero tenemos la lectura. Esta tiene que ser una lectura de estudio. Continuamos con el subrayado, que se hace localizando las ideas principales del texto, lo que comúnmente se llama como resumen. Continuamos con el análisis, que consiste en la clasificación de la información, ordenarla y entenderla. Continuamos con la síntesis. Este es el paso más importante, porque consiste en saber comprender y expresar las ideas de los autores con las palabras de uno mismo. El 5 y el final es el comentario, que es la apreciación personal. En esta pueden ir comentarios, propuestas y conclusiones. Bueno, y pues gracias a esta exposición podemos decir que todos los elementos y todo aquello que logramos conocer en el transcurso de nuestra vida sirve para implementarlo en la expresión oral y escrita. Lo importante, sobre todo en la expresión oral, es tener una confianza en sí mismo y pues tener un amplio lenguaje, y al igual que en la expresión escrita,
que pues hay que tener en cuenta mucho los signos de puntuación y toda la gramática que contiene nuestro lenguaje. Muchas gracias por su atención.